Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 28 de junio del 2021, les invito a leer Marcos capítulo 9, segundo libro de Samuel capítulo 22 y Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1, segundo de Samuel capítulo 22 y Marcos capítulo 9. Quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Tengo personalmente una preferencia al, al meditar cada día en la Biblia de poderme enfocar en los Evangelios y tengo el anhelo, decirlo de alguna manera, o la expectativa de como si todos los días me encontrara con Jesús y Él me enseñara algo para este día y para mi vida. Y los evangelios tienen esa dinámica, o yo percibo esa dinámica de estar caminando y de estar caminando acompañado y de estar caminando con alguien que me está enseñando, que me está dirigiendo, que me está corrigiendo. Y esa es la sensación que a mí me genera el leer los evangelios todos los días. Y, y es una oportunidad que tenemos de que haya quedado el testimonio de nuestro Señor escrito, por lo menos una parte de todo lo que seguramente el Señor enseñó. Sin duda alguna creo que quedó escrito lo más relevante, lo que seguramente impactó más a los discípulos y a toda aquella generación que tuvo aquel bello privilegio de físicamente caminar con Él. Nosotros hoy tenemos otro privilegio y es que espiritualmente podemos caminar con Él y que Él lo valora. Incluso Él dijo que éramos bienaventurados, que sin haber visto hubiéramos creído. Y esa bienaventuranza es la que tenemos de que cada mañana podemos ir a los evangelios, escuchar la voz del Señor y seguir una instrucción para este día. El capítulo 9, bueno, ayer en nuestro culto aquí en la iglesia tuvimos la oportunidad de estudiar el capítulo 8. Sin duda alguna, unas instrucciones, un análisis del corazón muy particular que hace Jesús a sus discípulos en ese momento y obviamente a nosotros en este tiempo. Y sigue pues como la dinámica, están haciendo ministerio, van, vienen, suben, bajan, enfrentan situaciones, confrontaciones, se encuentran con muchos necesitados. Y aquí en el capítulo 9 hay varios acontecimientos. La transfiguración, donde el Señor Jesús va a un monte alto, va con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y en un momento el Señor se transfiguró y aparecen dos personajes alrededor de él, Elías y Moisés. Algo muy singular es que el Señor les dijo en ese momento que no le dijeran a nadie, sino hasta después de su muerte y resurrección. Esto tiene muchos sentidos, entre ellos que se haya aparecido Elías y Moisés implica, Moisés es la representación de la ley y Elías es la representación de los profetas. Y en el Evangelio el Señor les decía a los discípulos que, que Moisés, tienen a Moisés y a los profetas y que en ellos escudriñaran lo que había de él en estos escritos. Moisés y Elías representan entonces todo lo que es el Antiguo Testamento, todo lo que sería el Antiguo Pacto, que representa la instrucción del Señor, representa la guía del Señor, también la liberación del Señor. Pero a través de la profecía también representa pues la corrección del Señor
y la dirección que el pueblo necesitaba seguir. Y Jesús, pues obviamente nos representa a nosotros el nuevo pacto. O sea que esa transfiguración, dándole una interpretación, podríamos decir que representa todo el escrito está que tenemos nosotros. El Antiguo Testamento, en los profetas y la ley, en Moisés y en Elías, y el Nuevo Testamento en nuestro Señor Jesús como el pacto mismo, el cordero inmolado que el Señor entregó. Luego ellos descienden, se encuentran en una situación, acuérdense que él solo subió con 3 discípulos, o sea que los demás quedaron en la ciudad o en la villa y se encuentran con una situación que no habían logrado sacar o liberar a un muchacho endemoniado. Él les dice que es su falta de fe, su incredulidad, les dice generación incrédula. Pues porque ya seguramente lo habían visto hacerlo, les había instruido, pero por su falta de fe no lo lograron hacer. Luego el Señor en sus conversaciones eh, pues habla de su muerte, que fue lo que había pasado en el lugar de la transfiguración. Algunos dicen por tradición que es el monte Tabor, pero la verdad el Evangelio no dice el nombre del monte, dice un monte alto, sino que ubicándolo geográficamente, según los relatos de los Evangelios, dónde podría estar Jesús en aquel momento. El monte más alto que resalta en esta zona de la Galilea es el monte Tabor, pero los evangelios no dicen monte Tabor, solo dice monte alto. Por deducción, por ubicación geográfica, pues se deduce que fue el monte Tabor. Pero quiero llegar al versículo 33. Ayer tuvimos la oportunidad de estudiar acerca de 8 preguntas que el Señor Jesús les hizo eh, después de la multiplicación de los panes. El Señor Jesús les hace 8 preguntas ante una situación que aquí hay algo muy particular. La situación, los discípulos creían que lo que Él les decía era movido por un olvido, una situación de ellos. Pero el Señor Jesús les estaba dando la enseñanza por una situación más trascendental, más importante, que era la conversación que había tenido con los escribas y con los fariseos. Los discípulos, que a veces creo que es hasta un poquito de orgullo que manejamos, que creemos que las situaciones se dan incluso por nuestros errores, pero muchas situaciones se dan ajenas a nosotros. Bueno, el punto es que ahí el Señor en una instrucción, en una enseñanza, en una corrección, los exhorta a través de unas preguntas y lo mismo vamos a ver aquí. Dice el versículo 33, llegó a Cafarnaún y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Muy similar a lo que dice Marcos 8, porque en Marcos 8 el Señor les preguntó eh, qué discutían, ¿sí? Que dice el versículo Marcos 8, eh, aquí, Marcos 8:17. Dice, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? O sea, en el episodio del capítulo 8 se les olvidó llevar el pan y estaban discutiendo por eso. Y en este capítulo 9 pues pareciera que se les olvidaran las instrucciones del Señor, pareciera que no aprendieran, pareciera que un día vieron algo, el Señor les habló de la levadura, de purificar el corazón, el Señor les mostró qué evidencia que alguien tiene contaminado el corazón, el Señor les habló de la ceguera, de la sordera, de la dureza del corazón, de la falta de memoria. El Señor les hizo un tratamiento, digámoslo así, una sanidad de la levadura del corazón, pero en el capítulo 9 parece que se les olvidó, ¿sí? Como si fuera el otro día. Y les dice, ¿qué están disputando entre ustedes en el camino? O sea, algo escuché. Tenía que haber un tono de discusión. Me imagino que haya como tratando de murmurar, pero algo escuché. Ustedes estaban disputando algo. Ellos se callaron porque les dio vergüenza, pero el evangelista dice,
En el camino están disputando entre sí quién había de ser el mayor. Entonces imagínense la cena. El Señor les está hablando de la muerte, de la resurrección. Ellos ya vieron la gloria del Señor, vieron la transfiguración, ya empezaron a percibir de que esto era en serio, de que Él era el Mesías. Les habla de que es necesario que Él padezca, que va a morir, pero que va a resucitar y que va a salir victorioso. Algo tan profundo, y la discusión de ellos era quién va a ser el más importante, quién es el que debería tener un lugar más grande. O sea, todo lo sagrado lo llevamos de alguna manera a lo profano. Entonces, todo lo celestial, lo santo, lo sublime, lo está llevando otra vez a la escena de lo que es mundano. ¿Y qué es mundano? La ambición, la codicia, el amor al poder, las ganas de figurar, mirar quién es más importante. Entonces él se sentó. Esta actitud de sentarse, explican los comentaristas, que era una actitud de que cuando el rabino con sus discípulos necesita darles como una enseñanza, una instrucción de vida, él se sentaba. Eso implicaba que él iba a gastar el tiempo necesario, era la postura como de posicionar unos criterios y se sentó. O sea que lo que se les iba a venir era algo no era un simple comentario, era algo muy trascendental. Se sentó. Cuando el Señor se sentaba, era que se iba a poner en un lugar donde iba a dar una instrucción que tendría que ver con la vida de sus discípulos. Se sentó, los llamó y les dijo, si alguno quiere ser el primero, ser el postrero de todos y el servidor de todos. O sea que el Señor sí sabía de qué estaban discutiendo. O sea que el Señor simplemente quería saber era si ellos le iban a decir con sinceridad de qué estaban discutiendo, pero él sí sabía. Y les dice, el que quiera ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí no es simplemente que les está diciendo que tener esa ambición es mala. Aquí lo que está haciendo es, les está cambiando la perspectiva de la ambición. Ellos tenían la ambición de ser el más importante, de ser el primero, la ambición de gobernar, la ambición de dirigir. Pero aquí el Señor les cambia la torta, les voltea la torta y les dice, ahora deberían tener la ambición, en vez de anhelar el poder para gobernar y para mandar, deberían anhelar el poder para servir. Porque el poder para servir es el poder del amor, es el poder que actuó en él. Y se los va a ilustrar y se los va a mostrar de una manera clara y tangible. Y dice entonces, bueno, entonces, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero, ¿sí? O sea, va detrás. Alguna vez escuché que en el Medio Oriente las personas más importantes son las que pasan detrás. Les explico. Generalmente en otros lugares, el que es más importante se le abre la puerta y lo hacen seguir adelante, ¿sí? Y el menos importante se queda atrás. Entonces algo así como, le abro la puerta, le extiendo la mano, siga usted, yo voy después de usted. O sea que el primero que pasa es el de la autoridad, es el importante, es el famoso, y el de atrás es como el que lo atiende. Eso lo pensamos nosotros. Pero en el Medio Oriente, los que pasan atrás son más importantes, ¿sí? O sea, el que tiene más autoridad es el que pasa de último. Y el que pasa adelante es como el de menos poder, el de menos autoridad, el de menos relevancia o importancia. Sí, es un poquito diferente a lo que nosotros vemos. Entonces, cuando alguien le abre la puerta y pasa el otro adelante, el de atrás es más importante que el de adelante. Si lo ven en el Medio Oriente. Tiene mucho sentido lo que el mismo Señor está diciendo acá. El que quiera ser el primero, sea el último. El que quiera ser el más importante, sea servidor de todos, ¿sí? O sea, es una cosa muy contraria a la que el mundo ve y a lo que nosotros vemos, porque queremos sentarnos en la silla de adelante, queremos pasar de primeros, queremos saltar los procesos porque somos importantes, ¿sí? No queremos seguir la fila que todos siguen, sino que queremos
pasar adelante porque buscamos, anhelamos esa importancia. Y en el versículo 36 toma un niño, lo pone en medio de ellos, lo toma en sus brazos, que enternecedor. Además, piensen en escena. No solo lo tomó, no solo lo puso en medio de ellos como un ejemplo, sino que dice, lo tomó en sus brazos. Es una actitud muy dulce del Señor, es una actitud muy tierna con el niño. Y dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Eh, no, estos dos versículos son impresionantes. Primero, obviamente, ese niño representa una parte de la sociedad. ¿A qué parte de la sociedad representa ese niño? Al débil, al frágil, al necesitado, al que no tiene cómo devolvernos un favor, el que no tiene cómo darnos importancia. Un niño, por ejemplo, a los políticos no les da votos, ¿sí? Los pueden usar para otras cosas, pero, pero un niño representa a un ser humano que solo puede recibir. Un niño representa a un ser humano que no tiene la capacidad de devolver, porque ni fama, ni poder, ni reconocimiento, ni recursos. Eso representa a un niño. Pero para el Señor Jesús, un niño es tan importante que dice que lo tomó en medio de la gran asamblea de los apóstoles, lo puso en medio y lo tomó entre sus brazos, para enseñarles que ese niño era el primero en el reino de los cielos. Porque un niño inocente no es pretencioso. Un niño inocente no está buscando ser el primero. Un niño solo necesita ser atendido, necesita ser amado, necesita ser cuidado, necesita ser instruido, necesita ser guiado, necesita ser protegido. Y el Señor dice, así que quien reciba a uno de estos niños, quien entienda que para ser importante en el reino de los cielos, no hay que servirle a los importantes, no hay que dirigir a los importantes, sino cuidar a uno de estos pequeños. El que cuida al frágil, al débil. ¿Se acuerdan en Ezequiel cuando el Señor habla de las ovejas, de los pastores abusadores de sus ovejas, que cogían la gordita, la mataban, pero descuidaban la enfermita, la perniquebrada, que no rescataban a la perdida? Es algo así. El Señor nos manda y nos exhorta a que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que servirle a los que necesitan. Tenemos que servirle a los que no nos pueden devolver, muchas veces ni siquiera a los que nos van a dar las gracias. Trabajar con los niños, y hablo primero de sus propios niños, porque es que hay muchos padres que no les sirven ni a sus propios hijos. Hay muchos padres que creen que el servicio para sus hijos es ir a trabajar todo el día, toda la semana, verlos casi cada 8 días, pagarles niñeras, y creemos que servirle a los niños es darle vestido, comida y colegios caros. Servirle a los niños es estar con ellos, es disfrutar con ellos, es gozar con ellos, es jugar con ellos, es instruirlos. Y la mejor instrucción que uno le da a un hijo es viviendo con él, caminando con él. Porque Jesús instruía a sus discípulos, porque caminaba con ellos. El Señor Jesús no se iba al monte y se quedaba 24 horas orando y desde allá les mandaba carticas y le pagaba a alguien que cuidara a los discípulos, un maestro que le pagara a los discípulos, que cuidara a los discípulos. Él estaba con ellos en el camino. El Señor Jesús entiende entonces que una manera de demostrar lo importante que queremos ser en el reino de los cielos es empezar a cuidar al que más necesita, al que más débil es, al más frágil, al más vulnerable. Y dice, y aquí hay una promesa extraordinaria: el que recibe en mi nombre a un niño, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, o sea, al Padre. ¿Es mejor ser importante en este mundo o ser importante delante del Señor? Es mejor el reconocimiento de este mundo, que es efímero y engañoso, o el reconocimiento del Señor. ¿De quién vale más el aplauso? ¿De mi maestro
de mi Señor, de mi Salvador, del amor de mi vida, o de alguien que simplemente me dará un aplauso cuando sienta que le di algo que le sirvió. Pero el día que crea que no le di algo, simplemente no me va a dar un aplauso, sino tal vez un espaldarazo y me despachará. Pero quien sirve a un niño, definitivamente le sirve a un Dios. Y no solo a un niño, sino a aquel que está necesitado, quien suple la necesidad de otro, quien entiende que todos los recursos que el Señor le dio, tiempo, juventud, inteligencia, sabiduría, fuerza, habilidades, recursos materiales, esos recursos son también para bendecir a los que más necesitan. ¿Cómo empezar? Empiece por sus niños, empiece por sus hijos, empiece por sus sobrinos, empiece por sus vecinitos, empiece sirviendo a los niños en la iglesia, empiece a ayudar a los débiles de su casa. En su familia hay personas necesitadas. A veces nosotros buscamos a quién ayudar cuando en nuestra propia casa tenemos también a quién ayudar. Empiece por compañeros de trabajo. Esa es una manera de evangelizar extraordinaria. Esa es una manera de mostrar el amor de Dios de manera extraordinaria. Así lo hizo el Señor Jesús. Nosotros no podemos seguir pretendiendo ser cristianos famosos o que nuestra iglesia sea la iglesia más renombrada en nuestra ciudad o que nuestra iglesia tenga el mejor goodwill de nuestra ciudad o país. Nosotros no tenemos que estar buscando esa importancia. La importancia que debemos buscar está delante de los ojos del Señor. Y esa importancia está en tomar en los brazos a aquellos que son como niños, aquellos que necesitan, aquellos que son vulnerables y frágiles. Tomemos hoy en los brazos y acerquémoslos al corazón. ¿Y qué es empezar a hacer eso? Oremos. Oremos por nuestros muchachos, por nuestros jóvenes. Oremos por esta locura, esta oscuridad en la que están dando nuestra juventud. Amémoslos más, sirvámosles más, impactemos el corazón del más necesitado, que seguramente ellos ni siquiera nos darán las gracias, no importa, pero en los cielos el Padre, el Hijo y su Espíritu estarán agradados con nuestra actitud. Y qué bueno. Imagínense, como dice, el que recibe uno de estos pequeños me recibe a mí y recibe al Padre. Qué bueno uno poder tener la tranquilidad que está recibiendo al Hijo. Ahora, cuando yo rechazo, cuando yo menosprecio a uno de estos pequeños, ¿a quién estoy menospreciando? ¿A quién estoy desechando? ¿A quién le estoy cerrando la puerta de mi vida y de mi familia y de mi casa? Al Señor Jesús y al Padre. A veces no nos gusta estar con los niños porque ensucian, porque gritan, porque muerden, porque pellizcan. Pero, pero ante estas palabras a mí me daría hasta temor no estar atento a servirle a un frágil, menor, pequeño, necesitado. Y yo creo que la enseñanza del Señor es demasiado trascendental. Vemos aquí entonces como en el capítulo 8 y 9 el Señor cuestiona a los discípulos. En uno, ¿por qué discuten por pan? Y en otro, ¿por qué están discutiendo en quién es el más importante? O sea, esas son discusiones que a un cristiano no le caben. Esas son discusiones que un cristiano no debe lidiar. Otras discusiones, pero esas no. Esas son demasiado vanas para un hijo de Dios. Nosotros no tenemos que discutir ni por comida, ni por cosas materiales. Y tampoco tenemos que discutir quién es el más importante, ni quién es el más grande. Porque aquí solo hay uno importante y solo hay uno grande, que es nuestro Señor. Y nosotros seamos llenos de humildad, entendamos que los brazos de nuestro Padre también nos reciben a nosotros, que en nuestra necesidad, en nuestra fragilidad, los brazos de nuestro Señor también nos reciben, que nosotros fuimos recibidos por los brazos de nuestro Padre y que si hemos recibido de gracia, ¿por qué no vamos a dar conforme a esa gracia? Tengámosle este día al Señor esta semana, este final del mes, y pidámosle que camine con nosotros, que no solo esté en nuestros caminos, sino que nosotros
podamos caminar en su camino. Pídale hoy que le acompañe hoy, esta semana y lo que queda de este mes y lo que queda del año. Dígale que su palabra penetre sus oídos y su corazón. Y no sé si sea su caso, pero a veces como padres, como abuelos, como tíos, nos ha faltado tomar en nuestros brazos a nuestros niños. Y los hemos dejado en los brazos de la tecnología. Los hemos dejado en los brazos de los colegios y quién sabe en brazos de qué más o quién más. Por pereza, por jartera, porque no le vemos importancia a estar con ellos, a criar los hijos. Los hijos se crían, se forman y se hace de manera presencial, diaria, paso a paso, palabra a palabra, abrazo a abrazo. Señor, si tú no me hubieras tomado en tus brazos, nadie me hubiera aceptado, Señor, porque solo tú me aceptaste tal y como soy. Y si yo recibí esta gracia, tengo que darte gracias. Si usted tiene hijos, yo creo que un hijo siempre será nuestro pequeño. Y un hijo nunca le sobrará que su padre o su madre le tome en sus brazos. Dígale, Señor, yo quiero recibirte a ti y al Padre. Y no quiero y no puedo menospreciar a aquellos que son como niños en medio de nosotros. Debo empezar por los míos, porque yo tengo el papel y la responsabilidad de ser ese canal, ese instrumento tuyo. Si mis hijos conocen a Dios, es mi responsabilidad. No porque yo se los imponga, diga o los moleste, sino porque yo te muestro a ti, haciendo lo que tú haces, amando como tú amas, trayéndolos a los brazos como tú lo haces. Perdóname cada vez que he menospreciado a un pequeño. Perdóname cada vez que no he recibido un pequeño, débil y frágil, porque entonces te rechacé a ti. Qué necedad, Señor. Perdóname. Y hoy entiendo que en medio de nosotros hay personas que necesitan ser tomadas en los brazos. Y te pido que te sirvas, que nos llenes de tu amor, porque queremos que tú estés con nosotros, cerca a nosotros. Extiende tu mano de bendición, de amor, de gracia, de justicia, de misericordia y bondad sobre cada uno de tus hijos. Acompáñanos en esta nueva semana, en este nuevo día, y déjanos seguir viendo tu gracia y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.